buenos días, quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapaz y el día de hoy les doy a conocer, les traigo el llamado temario, lo que estaban esperando muchos jóvenes, mejor dicho, ¿no? Ese popular temario para estos procesos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para este año 2025. Entonces pasaremos a darles a conocer la información sobre este temario. Y quiero que presten mucha atención de los cambios que ha habido para este temario UNSA 2025. Empezaremos por lo que es aptitud académica, en lo correspondiente al curso de razonamiento matemático. En el caso de razonamiento matemático, van a venir específicamente 7 temas, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. El primer tema es sobre análisis de figuras, donde ahí te va a ingresar la temática de series de figuras, las analogías de figuras, distribución de figuras en filas y columnas, figuras discordantes, análisis de sólidos como las vistas, los despliegues, la composición, el conteo de figuras geométricas, el conteo de rutas y el conteo de cubos. Estos temas te aviso que son clásicos preguntados en los exámenes de admisión, o sea, sí o sí yo te recomiendo estudiar esta parte de análisis de figuras, porque siempre viene, y específicamente también en relación con los psicotécnicos de medicina, de enfermería, ¿no? Ahora, en el caso de razonamiento lógico, que es el segundo tema de esto de razonamiento matemático, en razonamiento lógico va a venir la parte de lógica proposicional, conectivos y tablas, de verdad, que hace un poco, digamos, mejor dicho, hace mucho tiempo no lo estaban preguntando y ahora nuevamente ingresado a esta parte de razonamiento lógico. También van a preguntarte sobre la inferencia, las implicaciones y equivalencias, la lógica de clases, como por ejemplo los cuantificadores, también sobre los juegos lógicos, como los ordenamientos espaciales, temporales y de información, parentescos, y aquí lo voy a resaltar esto, que son los parentescos y certezas, que es algo que siempre es clásico en estos exámenes de admisión. Así que yo te recomiendo estudiar bastante esa partecita, porque siempre viene, te van a preguntar, siempre viene o una pregunta de parentescos o de certezas, ya en la parte de esto de razonamiento lógico. Ahora, como el tercer tema de esta parte son las sucesiones y distribuciones numéricas, que esto también es clásico, o sea, siempre viene mínimo una pregunta sobre esto, sobre las sucesiones numéricas, la ley de formación de sucesión, las sucesiones notables, como la sucesión de números naturales y sucesión de potencias. Viene bastante de potencias también. La sucesión de números primos. También te viene Fibonacci, como las sucesiones alfanuméricas, distribuciones numéricas. Y esto de distribuciones numéricas siempre viene, te aviso, ¿ya? Distribución en filas, columnas, circulares y otras formas. Eso siempre viene, es clásico en esta parte de sucesiones. El cuarto tema que te va a venir es sobre la suficiencia de datos, ya, la suficiencia de datos, donde ahí está inmerso los problemas que constan de un enunciado y de 2 datos, análisis de suficiencia, datos de la solución de los problemas. Como quinto tema te va a venir el razonamiento numérico, ya, problemas sobre 4 operaciones, que es clásico en los exámenes de admisión, la criptoaritmética, plantea y resolución y solución de ecuaciones e inecuaciones, otro que es clásico, te lo pongo ahí en circulito porque en un elipse, porque esto es clásico en los exámenes de admisión. Razones y proporciones, la regla de 3 simple, te va a venir la regla de 3 compuesta, las fracciones, porcentajes, conjuntos, que es algo también que siempre viene, combinatoria y probabilidades, que es clásico también de los exámenes de admisión. Como el sexto tema de razonamiento matemático, te va a venir áreas y perímetros de figuras geométricas. Ahí va a entrar, por ejemplo, operadores, que es otro temita que es clásico, operadores, yo te diría que sí o sí. Definición de notación simbólica, operadores definidos por tablas, operaciones con elementos neutros, elemento inverso. Y el último tema que te viene es de tablas y gráficos estadísticos. Estadística, te aviso también que es otra partecita que siempre ha venido mínimo una pregunta en estos últimos exámenes. Interpretación de gráficos,
estadísticos, pictogramas, gráficos circulares, el gráfico de barras es clásico en los exámenes de admisión, ha venido bastante ya, o el circular. Si no te viene el de barras, el circular, pero más probable es que te venga el de barras. Tabla de frecuencias, polígono de frecuencias, histograma. Ahora, este es lo correspondiente a lo que es razonamiento matemático. El siguiente curso que te van a tomar, que te va a venir, es sobre razonamiento verbal. En razonamiento verbal te van a pedir como en total unos... Aquí sí hay bastante jovencitos, hay que bastar 19 temas, son 19 temas. El primer tema es con lo correspondiente a la definición y concepto, ¿no? Los géneros, el próximo, los niveles, ¿ya? Género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos del significado. Lo general. De ahí ya se pasan a temas específicos como analogías, todo sobre analogías, los tipos de analogías, el concepto y los tipos, ¿ya? Por ejemplo, analogías, yo que sé, de género especie, de especie género, causa efecto, intensidad objeto, característica actividad, todas las clases de analogías. También te va a venir lo correspondiente a la precisión léxica en contexto, es decir, la denotación y la connotación, ¿no? Y esto enfocado también tanto en como cuarto y quinto tema. Cuarto tema, la antonimia contextual, ¿ya? Tanto la sinonimia y la antonimia. Los conectores lógicos textuales, ¿no? También te va a venir la información eliminada, el plan de redacción, que es otro temita, inclusión de enunciados, coherencia y cohesión textual, comprensión de lectora. En comprensión de lectura recuerda que te vienen tanto para el primer y el segundo examen. Aquí hay bastante, todo te van a preguntar. Pero recuerda, yo te recomiendo que en el caso de comprensión lectora, recuerda que no te va a venir preguntas específicas sobre la parte teórica, ¿no? Yo enseño la parte de razonamiento verbal, lenguaje, todo lo que es letras. Y si ustedes gustan, pueden contratarme a través del número 95 16 52 385. Solamente el número es para recibir clases particulares, ¿no? Si deseas que yo te dicte clases particulares, me puedes escribir a través de WhatsApp. Vuelvo a repetir el número porque habían jovencitos que me estaban diciendo a qué número le escribo. El 95 16 52 385. Tú me escribes a ese número y podemos coordinar clasecitas en donde yo siempre les digo, jóvenes, si te vas a estar enfocando en la teoría de comprensión lectora, que es importante, sí, la teoría es base, sí, pero recuerda que los exámenes de admisión, lo que más te preguntan no es la parte teoría como tal. No te van a decir, por ejemplo, ¿cuántos tipos de texto hay? No, ahí te van a poner el caso, te van a decir el tipo de texto, ¿no? No te va a decir la cantidad de tipos, tampoco te va a pedir, no, algo específico en teoría, no, ¿ya? Pero siempre es bueno saber la teoría, ¿no? Acá si se dan cuenta, la mayoría de temas son de comprensión lectora, porque sí hay bastante información sobre la información teórica sobre la comprensión lectora, ¿ya? Después también te va a venir, acá vamos a borrar, listo, subimos. Todo sobre la comprensión, y ahí se culmina, si te has dado cuenta, la mayoría de temas de razonamiento verbal, así que tampoco te asustes, en realidad son pocos temas, ¿ya? Vamos con la parte de humanidades, y en la parte de humanidades empieza el curso que también enseño, que es comunicación y lengua, en donde tiene un total de 14 temas. Y hasta está muy interesante este temario porque han agregado temitas en el caso de comunicación y lengua. Por ejemplo, el tema número 1 es sobre lengua, lenguaje y habla. Tengo un video también sobre este temita, lo pueden visualizar y podemos trabajar la práctica en clases particulares, si ustedes gustan, o la teoría, y te hago aprender sí o sí. La escritura, todo lo que es uso de las grafías, ¿ya? También el uso de minúsculas y mayúsculas, excelente. Eso también es un tema que siempre ha estado presente. También la sílaba y su estructura, eso no ha cambiado, sí, igual, ahí ya hablamos sobre la separación silábica, los diptongos y hiatos, la acentuación ortográfica, que es el cuarto tema, sí, también ese tema siempre ha estado, reglas de acentuación general y diacrítica, y los populares casos especiales. También los llamados signos de puntuación en la escritura, también usan la comita, los dos puntitos, las comillas, etc. El significado de las palabras, el significado denotativo y connotativo. Esto
casi en lenguaje, o sea, de forma genérica, no se trabajaba en el curso de lenguaje como tal, era más parte del curso de razonamiento verbal. Pero para este temario también se va a tener que volver a trabajar en el curso de lenguaje y me parece excelente para que de esa manera esté más claro la información en relación con razonamiento verbal y lenguaje, ¿ya? La monosemia, homonimia, polisemia, paronimia, sinonimia, ya, todo eso va a venir. Y no se olviden que de esa información también estaré colgando videos en mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Apaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. También está la estructura morfológica de la palabra, género y número de palabras simples, ¿ya? Excelente. Las normas de corrección idiomática, es decir, el sustantivo, clases y funciones, los determinantes, el adjetivo, el grupo nominal, etc. Si ustedes recuerdan, en el temario pasado enfocado en el se pregunta, porque en ordinario tienes que saber todo, ¿ya? Aquí tienes que saber todo, lo que estoy mencionando, pero en el caso del se pregunta, hasta lo que era adjetivos, hasta ahí pronombre, adjetivo, sustantivo, eso era hasta para el primer examen. Y esto les aseguro que no va a cambiar, va a seguir siendo para el primer examen. Y para el segundo examen, en el caso del lenguaje, va a ingresar los temas de verbo, que ordinario tienes que saber todo, ¿eh? Te aviso. Extraordinario, lo bueno es que solo razonamiento verbal y matemático, pero los otros procesos tienen que saber todo, ¿ya? Y en el caso del lenguaje, el tema 9 sería el verbo, el tema 10 la preposición y el régimen preposicional, ¿ya? Todo sobre esto, sobre la preposición, ¿ya? La conjunción también, las verbios, ¿no? Las clases de las verbios, las funciones, etcétera. El tema número 11 es sobre la oración simple, estructura, concordancia entre sujeto y predicado. El tema número 12 es la oración compuesta, estructura y clases, proposición, clases, las proposiciones coordinadas y yuxtapuestas. El tema 13 son las proposiciones subordinadas y el tema 14 los vicios del lenguaje. Este 14 no estaba presente en el temario pasado, pero me parece muy bien que lo hayan agregado particularmente. Ese es un tema que no estaba, pero yo decía siempre que debía estar, porque es algo que se debe corregir a la manera de expresarnos o cuando escribimos, ¿no? El anacoluto, el pleonasmo, que es bastante usado por nosotros los peruanos, el dequeísmo, hay otro, el dequeísmo, el extranjerismo y la cacofonía. Así que me parece muy bien que hayan agregado esos dos temitas para el curso de lenguaje. En el caso del curso de literatura, ¿ya? En el curso de literatura, recordemos que en literatura sí ha habido siempre cambios, cada cierto proceso, y en este caso me parece súper interesante determinados cambios que han habido, ¿ya? Porque sí se están viniendo los clásicos ahora sí de la literatura. Me parece muy bien que ya los estén agregando, que antes en otros procesos no estaba presente. Bueno, siempre teoría literaria es algo que siempre con la introducción de la literatura, ¿no? Los géneros, subgéneros literarios, figuras literarias, definición, clases, etc. Y me interesa esta parte de literatura universal, donde empiezan con la literatura griega. Ya se va a trabajar, que hace poco recién se ha ido empezando a trabajar lo que es por ejemplo, Homero, ¿ya? También se va a trabajar no solamente la parte de épica griega, sino también la tragedia griega, con Esquilo, ¿no? Prometeo encadenado, Orestiada, Sófocles, Edipo Rey, que bueno, esa sí es una obra que ha sido trabajada en procesos anteriores. Va a ingresar también lo que es la literatura medieval, y esto que no estaba presente en anteriores procesos, va a ingresar lo que es la literatura de Dante Alighieri, ¿no? Con su popular Divina Comedia. Muy bien. Miren, en Renacimiento y Barroco va a estar Shakespeare con Hamlet. Me parece muy bien que hayan agregado a estos magníficos clásicos de la literatura autores extraordinarios, ¿ya? Va a entrar también el romanticismo, y en el caso del realismo van a preguntarte, ay, miren, para mí todos estos autores son libros que he leído y por eso les digo, jóvenes, les han puesto de lo mejor. Si se han dado cuenta hasta aquí, este temario son de la universidad, son copia, son plena copia de temarios de algunas universidades de Lima, ¿no? Entonces, me parece interesante que hayan hecho eso. Espero que les agrade y especialmente en esta parte de literatura.
como por ejemplo Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Con la gran obra Crimen y Castigo, se las recomiendo. Tengo para venderla también si alguno desea. Ya vendo obras literarias. Me encanta todo sobre la literatura y filosofía. Si deseas algún libro, también escríbeme al 95 16 52 385 que te lo voy a dar a un super precio. Y más aún si estás suscrito a este canal de YouTube. Gustave Flaubert, con su Madame Bovary, gran obra, Honoré de Balzac, Eugenia Grandet, buenazas. Y se las voy a colgar también los audiolibros para que ustedes puedan escuchar. La narrativa contemporánea, las características representantes como Kafka, que ha estado presente con la Metamorfosis. También está La generación perdida con Ernest Hemingway, El viejo y el mar, que definitivamente también ha estado presente en anteriores procesos. La literatura medieval y española con el poema de Mio Cid, que también estuvieron presentes en anteriores procesos. También en el siglo de oro del Renacimiento, Garcilaso de la Vega, El Loga I, Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Va a venir sobre el teatro del siglo de oro, con Felipe López de Beja, Fuentovejuna, que ya también anteriormente han preguntado, Pedro Calderón de la Barca, La vida es un sueño, excelente. El siglo de oro, con la narrativa barroca de Miguel de Cervantes Saavedra, tú ya sabes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La generación del 98 también va a ingresar con su representante Antonio Machado, Campos de Castilla. La generación del 27 con Federico García Lorca, romancero gitano, que también ha estado presente en anteriores procesos de literatura latinoamericana. El modernismo con Rubén Darío, prosas profanas. Nueva narrativa hispanoamericana con Jorge Luis Borges, ficciones, Juan Rulfo, El llano en llamas y el popular Pedro Páramo, hermosas obras, hermosas. El boom latinoamericano, donde te va a venir aquí a Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, Carlos Fuentes con la muerte de Artemio Cruz, en la poesía contemporánea, en el tema de poesía contemporánea, Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Piedra de Sol, Ernesto Cardenal, Oración por Marilyn Monroe y la literatura peruana, donde va a ingresar la literatura prehispánica, literatura quechua, ¿no? Sus características y la literatura específicamente quechua en la época colonial con la popular obra Yantay, la literatura colonial con Crónica de Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de los incas, Felipe Guamán Poma de Ayala, Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, literatura de la emancipación, Mariano Melgar, Los Yarabís, literatura republicana, del costumbrismo, Felipe Parli Aliaga, Un viaje, y Manuel Asensio Segura con la popular obra Ñacatita, se las recomiendo. El romanticismo con Ricardo Palma, Carlos Augusto Salaberry, el realismo con Manuel González Prada, Páginas libres y horas de lucha, el modernismo con José Santos Chocano, Razón y la Magnolia, el posmodernismo con José María Eguren, La niña de la lámpara azul, el movimiento con Colónida, con Abraham Valdelomar obviamente, y el caballero Carmelo y Tristitia, y José Carlos Mariate con 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, el vanguardismo no podemos dejar de lado a nuestro querido César Vallejo con Trilce, Los Heraldos Negros y España aparta mí de este cáliz, el indigenismo con Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, y José María Argudes con Los ríos profundos. En la generación del 50, Julio Ramón Ribeiro con Los gallinazos sin plumas. Literatura actual, las características de Mario Vargas Llosa, La Casa Verde, y la generación del 70 con este tema se cierra. Alfredo Bryce Echenique con Un mundo para Julis. Regresa Un mundo para Julis. No estaba, hace mucho tiempo que no lo preguntaba. Y como hemos podido ver, han agregado muchos temas, me parece muy interesante. Para algunos va a ser tal vez complicado, pero les prometo, jóvenes, que no es difícil literatura. Estar buscando formas de colgar videos con resúmenes, ¿no? Leyéndoles la obra, el poema, etcétera, y de esa manera van a ver que se van a poder grabar más rápido las obras y buscando tener resúmenes haciéndoles resúmenes a ustedes de todos los temas de literatura. No olvides que también puedes contratarme para el dictado de ese curso. Pasemos a Historia del Perú y del mundo. Aquí hay en total 18 temas. Y si miramos, los temas no son
no han cambiado, así que es lo mismo, proceso de hominización, donde va a estar la prehistoria, la edad de piedra y de los metales, el poblamiento de América, ¿no? Vestigios y restos humanos más antiguos, las culturas antiguas como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, que un tiempo en el caso de este pronuncia lo sacaron, está regresando el origen y formación de la cultura andina, las sociedades y culturas andinas hasta el segundo intermedio, las invasiones bárbaras, el nacimiento de Islam, la expansión árabe, el surgimiento del occidente, el imperio carolingio y el feudalismo. Obviamente, siendo los últimos temas son los que más preguntaban, ¿no? El horizonte tardío, el Tahuantinsuyo, el aprovechamiento. Chicos, es clásico, o sea, yo se los digo, ¿ah? Si ustedes revisan, siempre viene algo de incas, ¿no? Algo de incas va a venirte, siempre, es clásico. De ahí también el otro tema es el Renacimiento, la expansión europea sobre América, el desarrollo de la burguesía, la formación de los estados de la nación, el siglo de luces, el despotismo ilustrado, la destrucción del Tahuantinsuyo, las revoluciones burguesas, las rebeliones indígenas del siglo XVIII, la industrialización y predominio inglés, la situación del Perú en inicios de la República, obviamente con la Popular Confederación Peruana Boliviana, tipo, prosperidad para las jóvenes, sí o sí, ¿ya? En el caso de industrialización y predominio inglés, Primera Guerra Mundial. Y la Primera y Segunda Guerra es clásico, porque está en el periodo entre las guerras. Eso sí o sí siempre viene. La reconstrucción nacional, la república aristocrática, la estabilidad del poder y crecimiento económico de 1895 a 1918, los movimientos indígenas y posteriores protestas urbanas, la patria nueva tan avenido, surgimiento de los partidos políticos y demás, la Guerra Fría, la Revolución China, la descolonización de Asia y África, guerras árabes. Estos temas no han estado viniendo en exámenes anteriores porque si ustedes han revisado no ha venido mucho, pero ahora como lo están resaltando en este temario, yo les recomendaría siempre darle una buena revisada. Autoritarismo y democracia, periodos de gobiernos del 1930 a 1980, reformas sociales y económicas, globalización y nuevo orden económico mundial, la caída del muro de Berlín, les recomiendo leerla, desintegración de la URSS, la guerra de los Balcanes, ¿no? Y finalmente el retorno al régimen constitucional, movimientos subversivos, conflicto interno, autoritarismo político, el liberalismo de los 90, gobiernos que inician del siglo XXI, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo y hasta el último. Eso es el caso de historia. Pasemos al curso de geografía. En geografía ahí tenemos un total, jóvenes también son bastantes, son 19 temas específicamente, ¿ya? Y por si acaso los que decían que no iba a entrar economía, también ingresa teoría en geografía, la general, forma genérica, todo sobre la geografía, definición, las líneas y círculos imaginarios, el ecuador terrestre, meridianos, latitud, longitud, altitud, etc. La representación del espacio geográfico, la cartografía, documentos cartográficos, mapas, cartas, planos, etc. También ingresa los ecosistemas, las áreas protegidas del Perú, todo sobre la geomorfología del Perú, el mar peruano. También está ingresando lo correspondiente a aguas como recurso del Perú, la división del territorio peruano, actividades económicas 1, actividades económicas 2. Les recomiendo de estos temas hasta ahora mencionados, geomorfología del Perú y mar peruano, clásicos de los exámenes de admisión, las áreas protegidas, ¿ya? Geografía humana también viene, dinámica poblacional, que es otro, también un clásico tema que últimamente nos está preguntando, el Perú en el contexto geopolítico, el Perú y los acuerdos de integración también han preguntado, el Estado peruano, que es clásico, el poder político y su legitimación, las organizaciones civiles, la convivencia en el Perú y la diversidad cultural, siendo estos dos últimos temas también clásicos que últimamente han estado preguntando en el curso de geografía. Pasemos al curso de economía. En economía, lo general, son 18 temas, doctrinas económicas, necesidades humanas, clásico, factores productivos. Pregunta de examen de admisión física, siempre, mejor dicho, fija, son los procesos económicos. Siempre viene esto, ¿ya? Los sectores y procesos económicos, ¿ya?
También sobre la teoría del mercado, modelos de mercado, teoría de empresas, sistema monetario, sistema financiero, sector público, rol económico, lo correspondiente a indicaciones macroeconómicas, crecimiento y desarrollo, comercio internacional, el sistema monetario internacional, los organismos financieros, internacional, FMI, Banco Mundial, y la integración económica con la popular globalización. Esos son los temas en el curso de economía. En el curso de inglés, jovencitos, inglés, ¿ya? Y este inglés está enfocado pues, mínimo el nivel básico, ¿ya? Son 18 temas en donde debes de saber sobre los objetivos, los greeting, el presente simple, ¿no? Las modalidades verbales, el presente progresivo, el pasado simple, oraciones de pasado simple, el futuro compuesto, el presente continuo, los verbos, ¿no? Los superlativos y comparativos, el presente perfecto versus el siempre perfecto, el modal verse, el past perfect, el cero condicional, el second condicional. Si te das cuenta, son temas básicos, o sea, lo básico de qué, del curso de inglés. Pasemos rápido a lo que es filosofía. En filosofía, jóvenes, se ha mantenido la temática, no es mucho, es lo mismo. Está la introducción y todo el origen de la filosofía, sus características, todo sobre la filosofía antigua, ya, tanto 1, 2 y 3, donde ahí está, pues, los filósofos presocráticos, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Para pasar después a una filosofía moderna, también está dividida en tres partes, donde aparece el Renacimiento, ¿no? Racionalismo, la Ilustración, el idealismo, para pasar a una filosofía contemporánea que también está dividida en tres partes: axiología, ética y política, genociología, que la han dividido también en dos partes, y la epistemología, y con eso se acaba la filosofía. Y en la parte de lógica va a ingresar todo lo que es lógica 1, la proposición, las oraciones no con proposiciones, las clases de proposiciones, la formalización de proposiciones, la inferencia, ¿no? También en la parte de psicología, que es el otro curso, va a ingresar todo lo que son, no, ha regresado varios temas que habían quitado especialmente en Se Pregunta, y me alegra que hayan regresado, que es el origen de la psicología, las escuelas psicológicas, ¿no? También la parte biológica de la psicología, factores biológicos, factores sociales, también los procesos cognitivos, ¿no? La memoria, la inteligencia, la imaginación, la creatividad, etcétera, el lenguaje. Todo esto, lo bueno es que ha regresado a varios temas: la interacción social, la socialización, la sexualidad, la salud psicológica, los ajustes afectivos, todo eso está dentro de los procesos cognitivos. En lo que respecta a matemática y la parte de aritmética y álgebra, van a estar miren, ahí está ya dividido. Se supone que antes eran por semanas. Ahí está por semanas, pero en realidad son los temas, ¿ya? Aquí también son bastantes temas, son específicamente 20 temas en la parte de la matemática, específicamente en aritmética, ¿no? En aritmética va a venirte razones y proporciones, magnitudes proposicionales, tanto por cuanto. También va a estar interés simple, va a estar el interés compuesto, el descuento, la mezcla en aritmética, las estadísticas, el análisis combinatorio, las probabilidades, la numeración, muchos temas que también van de la mano con razonamiento matemático: cuatro operaciones, multiplicación y división, divisibilidad, números primos, máximo común, divisor y mínimo común múltiplo, números racionales, fracciones, potenciación, raíces de raíces, etc. Y en el caso de álgebra, la lógica, ¿no? La proposición lógica, el tema de conjuntos, los conjuntos de potencia, los conjuntos acotados. En álgebra también te va a venir lo que es
las ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, las inecuaciones, el valor absoluto, teoría de polinomios, ¿no? Operaciones con polinomios, factorización, funciones, igualdad de funciones y la inversa de las funciones, los números complejos, la función exponencial y logaritmo, introducción a la teoría de matrices, determinantes, lo que son sistemas de ecuaciones lineales, matriz escalonada, introducción a la programación lineal, juegos lógicos, límite de sucesiones, convergencia, y en la parte 2, que es la parte de geometría y trigonometría, en geometría te va a venir las nociones básicas de la geometría, ¿no? Te va a venir también los triángulos, los cuadriláteros, los polígonos, los ángulos de circunferencia, la proporcionalidad, la semejanza de triángulos, la resta y la circunferencia de Euler, las relaciones métricas de un triángulo, las relaciones métricas de la circunferencia, los polígonos regulares, los polígonos irregulares, la división de un segmento en media, la longitud de circunferencia, las áreas poligonales, la relación entre áreas triangulares, áreas y regiones circulares, y los elementos de la geometría del espacio, los ángulos diestros, mejor dicho, los ángulos diedros, los ángulos poliedros, poliedros geométricos, teorema del accidente de los cinco poliedros. Eso es con respecto a la parte de geometría, el prisma, pirámide, cilindros, etcétera. Y en trigonometría, ángulos trigonométricos, introducción a la geometría analítica, también te va a venir las razones trigonométricas de ángulos agudos, la recta y ecuaciones, razones trigonométricas, identidades trigonométricas, las razones trigonométricas de circunferencia, de arcos simples, series trigonométricas, estudio analítico de funciones, ecuaciones de sistemas de ecuaciones sin ecuaciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, ángulos verticales, fórmulas trigonométricas, transformación de coordenadas, lugar geométrico, coordenadas polares, números complejos, la elipse. Eso es con respecto a la parte de álgebra. En lo que es física va a venir todo sobre las cantidades físicas, ¿ya? Por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades, análisis dimensional, lo que es vectores, ¿verdad? Vector unitario, escalar, etcétera. Cinemática, ¿ya? Cinemática de una partícula, movimiento en dos dimensiones y unidimensional. La estática, la primera y tercera ley de Newton, que son fundamentales, siempre viene eso, jóvenes, concepto del cuerpo rígido. En física también te va a venir dinámica, la segunda ley de Newton, la gravitación universal, trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento, oscilaciones también te va a venir en física, las ondas mecánicas, los fluidos, la temperatura y el calor. En física te va a venir termodinámica, también te va a venir, por ejemplo, lo que es el ciclo de Carnot, electrostática, energía potencial eléctrica, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica, el electromagnetismo, la fuerza magnética, las ondas electromagnéticas, ¿no? La óptica geométrica, la física moderna. En química, química y materia, que siempre es clásico, jóvenes, el modelo atómico, las bases del modelo atómico actual, la configuración electrónica, que es una pregunta clásica de los exámenes de admisión, la tabla periódica moderna, ¿no? Donde están los bloques, ¿no? Etcétera. El enlace químico, clásico también como pregunta de examen de admisión, lo que es la hibridación, la nomenclatura química inorgánica, también la estequiometría, la reacción y ecuación química, relaciones molares, estados de agregación de la materia, estado gaseoso, gases ideales, estado líquido, estado sólido, los estados de la materia. Soluciones, equilibrio químico, ácidos y bases,
electroquímica, química orgánica, hidrocarburos, ecología, también te va a venir grupos funcionales, psicología y contaminación ambiental. En el caso de prueba de actitud académica, la actitud vocacional, sensibilidad del interés, nivel cultural e interés profesional. Pero esto se los voy a dar a conocer en un siguiente video. Hasta ahí lo correspondiente al temario de la UNSA 2025, actualizado. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, y la segunda parte se las demos a conocer más adelante. Hasta luego.